Hola, mi nombre es Raimundo Dávila Vázquez, soy estudiante de la carrera en Gestión y Administración de Pymes, quinto semestre de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este video es para la materia de normatividad fiscal. Vamos a tratar 6 temas. El primero es abordar lo que es el federalismo, el cual es la forma de organizar el poder político y de estructurar al Estado. Su función es formar una unión pacífica y perfecta al equilibrar los derechos de los estados con las necesidades de un gobierno central, otorgándole al gobierno federal atribuciones económicas, financieras, comerciales, a fin de garantizar el bienestar general. Los elementos que los constituyen propiamente pues son el nivel federal, el estado, y la Constitución de 1917 reconoce la autonomía de los municipios. Finalmente, las atribuciones de la federación y el estado se dan a nivel general, es decir, por ejemplo, si hablamos de lo que es educación y salud, se establecen obligaciones y derechos para cada uno de los 3 órdenes de gobierno, donde una parte le toca al gobierno federal, una parte a los estados y otro tanto a los municipios. Y finalmente pues es un tema aclaratorio que la división de un sistema federal se divide en 3 tipos de poderes, que es el ejecutivo, legislativo, y respecto al segundo tema, que son las finanzas, se refiere a las relaciones monetarias surgidas entre los actores económicos en la formación, distribución y uso de los fondos del dinero. Su función obviamente es distribuir, controlar y acumular el dinero. Para hablar de distribución, es el uso del dinero para satisfacer una necesidad. El control es la movilización y el empleo de los recursos financieros. Y por último, la acumulación es la formación de fondos para el funcionamiento de un sistema económico. Y sus elementos constan de 2, que son los grupos de sujetos económicos, que pueden ser empresas, hogares o el propio Estado. Y el segundo elemento son los tipos de finanzas, que pueden ser de las empresas, de los hogares o las finanzas públicas. El tercer tema son las finanzas públicas, que es cuando las empresas son las protagonistas al constituir la actividad económica del Estado, que a su vez funciona de mecanismo para generar empleo y redistribución del ingreso a la renta. En otras palabras, es recabar los recursos financieros de la población a través de los famosos impuestos. Tiene 2 tipos de elementos, que es la captación de ingresos y es el gasto del Estado. Para la captación de ingresos es a través de los impuestos, como ya había dicho, y para el gasto del Estado se convierte en inversión en obra pública y desarrollo social. Respecto al cuarto tema, que es la política fiscal, representa la herramienta que el país emplea para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional al captar e imponer impuestos y administrar un presupuesto que contemple el gasto público. Para este tipo de entidades podemos considerar los encabezados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Su función de lo que es la política fiscal puede decirse que es regular la inflación, regular el tipo de cambio, las reservas nacionales a través de mecanismos internos denominados lo que es la política monetaria. Y sus elementos consisten en 2 partes, lo que es la política fiscal expansiva, que es cuando se genera un déficit en los presupuestos del Estado y se financia mediante la deuda pública. Y el segundo es la política fiscal restrictiva, que genera un superávit en los presupuestos del Estado, donde se reduce el gasto público para bajar y controlar lo que es la demanda y la producción, se reduce el gasto privado y a fin de subir los impuestos. Y la política fiscal, como nota aclaratoria, ejerce su función al mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una tributación cautiva. El quinto elemento es la política del gasto público, que apoya la estrategia de crecimiento con estabilidad y permite iniciar diversos programas gubernamentales para impulsar un cambio favorable en las condiciones de bienestar de las personas y el funcionamiento de los sectores productivos. Su función es programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de la actividad nacional regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública. Tiene estos elementos, que es el gasto neto total, el costo
el costo financiero, el gasto primario, las participaciones y aportaciones federales, la administración pública centralizada, sus organismos y sus empresas, y finalmente el gasto programable. Finalmente, el último tema, que es el presupuesto, se refiere a es la cantidad de dinero necesaria para alcanzar un objetivo o un fin o un proyecto. El presupuesto federal, por otra parte, comprende lo que es el recaudo y el gasto público del sector público. Su función es documentar la distribución del gasto público bajo el presupuesto de egresos, el gasto por entidades, instituciones gubernamentales, distribución por funciones públicas, por programas y adquisición de bienes y servicios del gobierno. Tiene estos elementos, que son los criterios generales de la política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, el decreto de presupuestos de egresos de la Federación, el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, la miscelánea fiscal, y además contiene estos elementos para poder integrar el presupuesto federal, que es el balance primario, que es la postura fiscal sin incluir el costo de la deuda pública y los pasivos garantizados por el gobierno, el balance operacional, que es el efecto real de las finanzas públicas sobre la demanda de bienes y servicios en la economía con periodos de inflación importantes, el balance petrolero, que son todo el impacto que causa Pemex en la economía pública, y el balance no petrolero sin ingresos no recurrentes, que son los componentes más volátiles del ingreso público. Gracias.